Bienvenidos a una nueva edición de Comando Jungle y a nuestra entrevista de política en profundidad. Hoy estamos con un excelente invitado, Gonzalo Cordero. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Camilo, muchas gracias por la invitación, feliz de estar aquí. No, al revés. Gonzalo es abogado, es también consultor y asesor en materias tanto de estrategias de empresas o empresariales como un reconocido orejero político. Y no de cualquier sector, sino que de la derecha más tradicional y algunos dirán de la más dura, ¿o no, Gonzalo? ¿O eres de la derecha en general? No, yo quisiera creer que lo soy de la más clara, no de la más dura. Oye, la idea de esta conversación, Gonzalo, es tratar de ver cuál es tu visión respecto de la estrategia política de largo plazo de la derecha. Habida cuenta que hoy día, cierto, está en el gobierno, no ha sido un gobierno fácil, no ha sido una unidad tampoco fácil para el sector estar dentro de este gobierno tan accidentado. Pero no puedo dejar de preguntarte antes de esa estrategia de mediano y largo plazo por el plebiscito que tenemos a una semana. Y una parte de esa estrategia también tiene que ver con los llamados que han hecho algunos a estar por el apruebo o a estar por el rechazo. Sin ir más lejos, tu correligionario Pablo Longueira, cierto, en una fugaz pero enjundiosa aparición, dio fundadas razones para que la derecha pusiera fichas en el apruebo. Dio algunas razones tácticas y otras razones estratégicas, como no comprarse una derrota por un lado, cierto, pero también tenía alguna visión puesta respecto de la integración de un eventual órgano constituyente. Yo me imagino que tú no estás de acuerdo con Pablo Longueira, al menos en la parte en la que llama a votar a prueba, ¿no? En absoluto, no estoy de acuerdo ni en su visión táctica, ni en lo que tú llamas una visión estratégica de la opción apruebo desde la centro-derecha. Creo que Cuéntame un poco entonces, ¿cuál crees tú que debe ser ese posicionamiento de la derecha y por qué debiese estar en el rechazo? a mi juicio por una razón muy simple, porque uno no tiene que ser ingenuo, uno se tiene que preguntar, me refiero a ingenuo intelectualmente, digamos, uno se tiene que preguntar de qué trata realmente esta elección. ¿Ah? ¿Cuál es el contenido simbólico de esta elección? Yo creo que es bastante evidente que la decisión de tener una nueva constitución es una decisión que quedó zanjada el 15 de noviembre. Está en el ambiente, es un dato que avanzamos hacia un proceso constituyente. Ujú. Eh, lo que se va a resolver el próximo domingo es una cosa distinta. Eh, esta elección se trata de un juicio popular, un juicio democrático, al país que hemos construido en los últimos 30 años, al modelo de desarrollo, a la forma de sociedad, a, la, a las instituciones que se han desarrollado al alero de este país, digamos. Ujú. Eh, y en la historia de Chile no ha habido nada más, no ha habido una época más representativa, tal vez en los decenios del siglo XIX, pero del siglo XX hasta ahora nunca ha habido algo más representativo del proyecto de la centro derecha que este país. Un país construido sobre la base de un modelo de libertad económica, sobre la base de un fortalecimiento de los derechos individuales, de la limitación del poder del Estado y de un cierto equilibrio entre los ámbitos de deliberación política y los ámbitos de deliberación técnica. Ese país, que no solo ha sido la mejor expresión del ideario de la centro derecha, es el Chile más exitoso de nuestra historia. Y, y yo entiendo y acepto que puede ser que la mayoría del país hoy día tenga un juicio de los chilenos tengan un juicio negativo. Puede ser que la mayoría de los chilenos lo quieran cambiar. Pero a mí me parece que para el futuro de la centro derecha es vital. ¿Ah? Y cuando digo vital me refiero a la sobrevida de la centro derecha chilena, el que al menos sea capaz de defender el país que nuestras ideas han construido. Gonzalo, incluso a costa de que esto sea leído, porque una cosa es que tú consideres que lo que está en el fondo de este debate es un juicio al modelo de desarrollo y todo lo que tú narras, ¿cierto?
pero la verdad es que en el voto va a decir apruebo o rechazo una nueva constitución, por una parte, ¿cierto? Y si eventualmente, efectivamente, esto además es leído como la disputa entre un sector y el otro, podría resultar esto en un plebiscito respecto de la derecha y la izquierda, en tanto legitimidad democrática. Y si es que eso fuese así, una derrota abultada sería muy difícil de remontar para el sector. Incluso pagando ese costo, ¿tú crees que es importante promover e impulsar el rechazo? Me cuesta entender tu pregunta porque me cuesta seguir la lógica de la pregunta. Porque eh, primero, tú tienes que defender tu ideario, ganes o pierdas. Eh, y si pierdes defendiéndolo, aunque pierdas, siempre va a ser mejor que perder abandonándolo. Claro, pero el no Sin cambio a duda. una constitución no es que no sea parte, no es que alguien con un ideario de derecha no pueda estar de acuerdo con aprobar una reforma o un cambio a la constitución. Es más bien la segunda lectura que tú haces de qué es lo que significa en el fondo, lo que es una propuesta, ¿cierto? Es un desarrollo teórico que tú propones, pero no necesariamente es la misma lectura que va a tener todo el mundo. A eso me refiero, no me refiero a tomar las ideas y colgarlas, Por no. supuesto, pero cuando tú me preguntas por qué, yo te ¿Mm? contesto por qué yo creo que es un error estar en la otra posición. Ahora, Ujú. yo no tengo problema en que argumentemos y razonemos acaso mi visión de lo que es, el contenido real de lo que se trata esta decisión en el plebiscito es o no una decisión sobre el país que hemos hecho, o si es efectivamente simplemente la literalidad del voto, simplemente es si queremos o no una nueva constitución, y en esa decisión no hay nada más que los 180 artículos de la constitución, no hay nada más que una decisión jurídica, que detrás de esa decisión jurídica no hay un juicio político al tipo de sociedad. Ujú. Yo no tengo problema en argumentar por qué creo que es así y en escuchar opiniones contrarias, No, pero absolutamente. Es, primero, es precisamente lo que me interesa entender. De hecho, lo que me interesa es entender tu postura, no contrastarla con la mía. No, primero, no soy entrevistador protagonista. no está bien, pero primero, si pongamos una escenario de ficción, Ujú. supongamos que todos los que estamos por el rechazo le decimos a los que están por el apruebo, particularmente a nivel de dirigencia política, supongamos que le dijéramos, ¿saben qué? No, no, no hagamos este plebiscito. No tiene sentido, hay un ambiente de pandemia, hay mucha gente que no va a votar porque tiene susto de contagiarse. Eh, ¿Saben qué? Les concedemos el resultado, demos por ganador el apruebo. Y no solo demos por ganador el apruebo, demos por ganador a la convención constituyente, íntegramente elegida. Lo que la franja de la prueba mayoritariamente dice, o unánimemente dice. Ujú. Eh, Se lo concedo. ¿Cuál sería la respuesta? No, 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 gracias. Queremos el plebiscito. Esa es la primera cosa que uno dice de inmediato. Ah, es que entonces el plebiscito no es para dirimir si queremos o no una nueva constitución. Segundo argumento. eh, es obvio que la gente, el común de la gente, más allá incluso de su nivel, del nivel eh, académico que pueda tener, tiene una visión muy vaga, muy imprecisa, o no tiene ninguna visión de lo que es una constitución y menos de lo que es esta constitución. Por una razón muy simple, porque las constituciones son cuerpos jurídicos a estas alturas del desarrollo de las sociedades y del derecho, son cuerpos jurídicos bastante complejos. Entonces, la verdad es que no hay, y no hay nada indecoroso, digamos, en que las personas comunes y corrientes no sepan eh, respecto de si la forma en que esta constitución concibe el ejercicio de la soberanía
es de una cierta manera o de otra, la diferencia entre derechos fundamentales y garantías, si yo quiero una constitución, en fin, eh, porque es una cosa técnica, como yo no sé cosas de ingeniería, ni cosas de medicina, ni cosas de geología. Entonces, como esa cuestión técnica es evidente que no se puede resolver, de lo que estamos hablando aquí es de un cierto contenido simbólico que se le da a la Constitución. La gente dice, no, yo quiero una nueva Constitución. La gente, digo, cuando miro yo la Ujú. franja del apruebo o escucho argumentos de la gente normal, digamos, sobre la nueva Constitución, dice, no, yo quiero una nueva Constitución porque yo quiero realmente que la vivienda sea un derecho. O yo quiero una nueva Constitución porque yo quiero que haya una salud digna. Bueno, cualquier conversación en serio sabe que nada tiene que ver la Constitución con esas aspiraciones. De la misma forma que cualquier conversación en serio entiende que aunque sea un texto escrito sobre una técnica en particular, la técnica jurídica y en particular la técnica jurídico-constitucional, es un texto que lo que expresa es un diseño político respecto del Estado y sus instituciones. Exacto. Y en ese sentido sí tiene mucho sentido, sí tiene mucho valor, ¿cierto? La disputa política para llegar, para aspirar a constituir un cierto poder en, en un texto como una constitución. Claro, si lo que pasa es que yo no estoy negando que, ni negaría el derecho que tiene la gente a opinar y a expresar a través del voto si quiere o no una nueva constitución. Lo que yo estoy diciendo es una cosa distinta, Camilo. Uh Lo -huh. que estoy diciendo es que a través de ese voto, la gente lo que está haciendo es un juicio, precisamente como lo que sí entiende la constitución es que hay un vínculo entre la forma de organización política de la sociedad y la constitución. Entonces, lo que la gente hace es un juicio a la eh, forma de organización del poder, a la forma de funcionamiento de la sociedad, en fin, hace un juicio genérico al país que tenemos. ¿Ah? Eh, y como el país que tenemos es un país que ha sido moldeado con las ideas de la centro derecha, si hay algo que no puede hacer la centro derecha es abandonarlo. Puede perder, obvio, y no tengo, y yo soy una persona que respeta las reglas del juego, y por lo tanto, si pierdo, pierdo. Pero lo que a mí me parece inaceptable es perder sin, entre comillas, pelear. Uh Es -huh. perder sin defender lo que yo creo, defender lo que considero bueno. Ahora, desde un punto de vista estratégico, eso me parece esencial, porque en quienes piensan que hay que ahorrarse una derrota, quienes piensan eso, a mi juicio, están cometiendo un error fundamental, porque la argumentación es decir, mira, estemos todos por el apruebo. Entonces, si estamos todos por el apruebo, no vamos a salir derrotados y vamos a poder llegar a la convención constituyente en igualdad de condiciones. Vamos a llegar ganadores a la convención constituyente. Igual, Algo así dijo Longueira. exactamente. Y no Uh -huh. solo lo ha dicho él, se lo he escuchado a muchas personas de centro derecha, digamos. Eh, claro, pero es que eso nuevamente es hacer un análisis literal del voto, es prescindir de lo que está realmente en juego. Porque puede ser que tú llegues a la convención constituyente con la pretensión de que tú no has sido derrotado, pero las ideas que tú vas a ir a defender sí lo fueron. Uh -huh. Entonces, cuando a mí me dicen, mira, si aquí a lo que a nosotros nos conviene es que el rechazo saque menos del 10%. ¿Ah? Entonces vamos a llegar todos ganadores a la convención. Mi respuesta a eso es, claro, pero cuando tú digas, no, es que yo creo que la constitución debe contener este principio, la respuesta va a ser, perdón, señor, ese principio forma parte del país que sacó el 8% en el último plebiscito. Ese principio no lo quiere nadie, ni siquiera lo quiere la derecha chilena.
usted es un excéntrico. No, pero ¿cómo se le ocurre? No, si toda la derecha quiere, la derecha en general, la centro derecha, que es una parte fundamental de este país, que somos el 40%, que tenemos un fundamento conceptual para defender esto. No, 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 señor, como 40%. Si el rechazo sacó el 8, señor. Lo que usted quiere poner aquí no representa ni siquiera la expresión electoral de la derecha. Mm. Entonces, a mí me parece que estratégicamente esa opción es una opción intelectualmente ingenua que conduce a la derrota, no en el plebiscito, conduce a la derrota política. Oye, Gonzalo, salgámonos un poquitito ya del plebiscito mismo y vamos a los días después. A nosotros nos encanta mirarnos desde la lógica de la excepcionalidad chilena y somos muy ombliguistas para muchas cosas, pero la verdad es que si uno levanta un poquitito la cabeza, te das cuenta de que los procesos que estamos viviendo aquí, aunque tienen su especificidad, no se alejan demasiado de lo que están viviendo varias otras sociedades y democracias en el mundo. Es decir, pareciera haberse instalado en este correlato incluso de una especie de Segunda Guerra Fría entre Estados Unidos y China, con todas sus particularidades, también parece haberse instalado un cierto momento mundial de revisión y recaptura del Estado. Ya no para su administración, sino que para remodularlo, remoldearlo. Aunque no todos son procesos constituyentes, los discursos, ¿cierto? Que están, y las disputas políticas que hoy día uno está viendo tienen ese nivel de profundidad en varios lugares del mundo y sin lugar a dudas la tienen también en Chile. Desde ahí, pensando en esa idea, en que ese país que tú dices ha sido moldeado hasta ahora sobre las ideas de la centro derecha, pero que es ese mismo país el que quiere someter a revisión las ideas respecto a las cuales se está moldeando, ¿cuáles crees tú que son las tareas concretas de la derecha y cuál es la estrategia que debe seguir ahora sí en el mediano plazo, no solo para defenderse, sino que además para ser protagonista de este nuevo diseño de el Estado, de este Estado moderno que parecemos querer construir, algunos de manera ingenua, como tú dices, y otros tal vez de manera bastante organizada. No, es que yo tengo una visión, un diagnóstico diferente. Yo creo que el problema no está en que nadie quiera construir, nadie en el sentido que tú lo dijiste, quiera construir un Estado moderno. No, el problema es el contrario. El problema es que estamos en un momento en que Occidente está cuestionando dramáticamente la modernidad. Estamos en un momento en el cual es, es, es el Estado moderno el que estamos Uh -huh. abandonando. Eh, y de alguna manera si alguna crítica yo aceptaría, es ser alguien que se aferra a la modernidad, porque me siento un hombre de la modernidad. Entonces, yo siento que me estoy aferrando a una modernidad que está efectivamente en crisis. Y, y lo que hay, más que una nueva guerra fría entre Estados Unidos y China, es que por primera vez, probablemente en los últimos 3 o 4 siglos en el mundo, la parte del planeta que se quedó al margen de la modernidad está confrontando a Occidente, que es la parte moderna del mundo. ¿Ah? Y cuando digo moderna no estoy hablando de tecnología, Sí, estoy hablando de una manera de concebir el mundo. pero ¿Ah? concediéndote el punto respecto del tema de la modernidad, mi pregunta a lo que alude es a la idea de un Estado contemporáneo a las demandas actuales. Me refiero al mismo tema que estás poniendo tú, es decir, hoy día se está disputando el espacio de diseño del Estado que tenemos, de la democracia que hoy día nosotros entendemos, ¿cierto? Esta democracia liberal con todas sus variantes, ¿cierto? Y hay un espacio en el que probablemente eso se va a rediseñar. ¿Cómo participas tú, cómo participa la derecha de ese espacio? Yo creo que la disputa que tiene que ver básicamente con la legitimidad del ejercicio del poder y la legitimidad del ejercicio del poder por parte de representantes, eh, es bastante profunda, digamos. Y yo creo que dentro de lo que ya yo me refiero como esta crisis de la modernidad,
el Estado tiene también, creo que el tema tiene también algunas dificultades mayores. Creo que el problema de la concepción misma del Estado-nación, todos los elementos que tienen que ver con la centralización del poder son hoy día son objeto de cuestionamiento, y eso tiene que ver con la centralización funcional y y con la centralización geográfica también. Creo que la centro derecha, la derecha actual, eh, tiene que defender con mucha fuerza algunos de los valores que la política como expresión identitaria de ciertos grupos están reivindicando. Creo que la derecha no puede abandonar nunca la defensa, al menos como yo entiendo el ser de derecha, la defensa de los derechos individuales, de la libertad Ujú. individual, de la libertad de expresión, de conciencia. Eh, Creo que en la política como la política identitaria, eh, la política que cuando tú ves, por ejemplo, la dictadura de lo políticamente correcto, que es una de las consecuencias de la política identitaria, es algo que el pensamiento de derecha liberal tiene que combatir con mucha fuerza. A mí me ha tocado escuchar gente que sostiene, personas que sostienen, por ejemplo, que frente a las agresiones a los derechos de la mujer, eh, no existe la presunción de inocencia. Si no existe la presunción de inocencia, no existe el debido proceso. Si no existe la presunción de inocencia ni el debido proceso, no existe la igualdad ante la ley. Entonces, yo creo que en todo lo que tiene que ver con la política identitaria y con esto que Fukuyama llama, sale verso, digamos, Ujú. lo que Fukuyama menciona como la política desde el resentimiento, creo que la derecha tiene, desde el punto de vista de la estructura social, tiene un discurso muy vigente, muy activo hacia adelante. Pero hay una política identitaria también que es de derecha. Yo reconozco lo que tú dices, o sea, yo reconozco muy nítidamente la política identitaria, ¿cierto?, de las distintas izquierdas, pero hay, y no solamente hay una política, no solamente hay un comportamiento identitario, sino que además hay una cierta organización identitaria que se refleja en ciertos nacionalismos, que se refleja también en esta, como tú dices, en esta reivindicación, en esta vuelta de mano, digamos, al discurso políticamente correcto, en rebelarse frente al discurso políticamente correcto, borrando con eso también las buenas ideas que puedan estar detrás de esta exageración, ¿cierto? De hecho, nuestro programa se llama Jungle, festinando un poco también una parte de ese lenguaje políticamente correcto, que es el lenguaje inclusivo. Pero hay una reversión religiosa, una revisión nacionalista. O sea, hay un populismo de derecha también que es profundamente identitario. ¿Cómo manejáis eso? Bueno, Porque lo que pasa es que a diferencia de la visión común de la izquierda, no es tan claro qué es aquello que definimos como de derecha. Para mí, lo que yo reconozco como pensamiento de derecha es una manera de expresión liberal. Incluso hay una cierta fusión conservadora liberal que yo obviamente reconozco como de derecha. Eh, pero yo no reconozco como de derecha las expresiones fascistas. ¿Ah? Para mí las expresiones fascistas son variantes del colectivismo, y al ser variantes del colectivismo, yo las sitúo en el amplio mundo de la izquierda. Para mí es obvio que Hitler era un líder político de izquierda. Era tan de izquierda que su partido era un partido socialista. Para mí es obvio que Mussolini era, intelectualmente hablando, un líder político de izquierda. Los colectivismos para mí son de izquierda por definición. Y efectivamente en esta crisis de la modernidad han aparecido reversiones, ¿ah? Reversiones colectivistas que pretenden defenderse, se pretende encontrar ahí
un refugio a las políticas identitarias. Eso es verdad. Pero yo no hablo desde ahí. Yo no hablo desde... No, no me cabe duda, pero es como la distinción entre los socialismos realmente existentes y los socialismos teóricos. La verdad es que Bolsonaro, ¿cierto? Hasta que no se pruebe lo contrario, es un candidato de la derecha brasileña y Trump es un candidato de la derecha norteamericana y asusan electoralmente precisamente esos rasgos de los cuales estamos hablando. Y probablemente en el caso chileno también, también a ti, incluso como consultor político, te va a tocar trabajar con candidatos que apelan a esos sentimientos, precisamente, donde el colectivismo tiene tal vez una raigambre más religiosa, más racial o más nacionalista. Mira, es verdad que cuando tú te aproximas a los políticos de carne y hueso, digamos, obviamente en los políticos de carne y hueso hay matices, ¿ah? Hay diferencias. Nadie es químicamente puro, pero yo, en términos generales, mi punto va a que los nacionalismos, los regímenes que a partir de idearios nacionalistas reaccionan o son muchas veces formas modernas no, no modernas, en el sentido contemporáneas Uh -huh. de corporativismo, eh, eh, yo no las reconozco intelectualmente en la derecha. ¿Ah? Y para mí la reacción a las políticas identitarias eh, es la reacción liberal, es la reacción no de un grupo, sino la reacción de reivindicar los derechos individuales De un conjunto de reglas. de un conjunto de reglas, Uh -huh. efectivamente. Efectivamente. Oye, oye, Gonzalo, volviendo no sé si a la coyuntura, pero un poco a los desafíos de la derecha en mediano plazo. Imaginémonos que gana el órgano constituyente, ¿cierto? Hay que elegir a los distintos representantes que van a redactar esta nueva constitución y en paralelo hay que desarrollar una estrategia parlamentaria y una estrategia presidencial. Es decir, la derecha va a tener que, sí, igual que la izquierda, digamos, va a tener que en el mismo periodo histórico resolver los aspectos más fundamentales respecto de su ideario, pensando, ¿cierto?, en el órgano constituyente, y hacer alianzas suficientemente amplias que le permitan tener una lista competitiva desde el punto de vista parlamentario y adicionalmente aspirar a ser el 50+1 desde el punto de vista presidencial. ¿Cuál crees tú que es la ruta para aspirar a un cierto éxito o, si no total, al menos parcial en esos objetivos de mediano plazo? Es muy difícil. La- yo creo que el desafío es el desafío de enfrentar un proceso constituyente con un ciclo electoral en paralelo, con eh, el tipo de sociedad que genera las redes sociales, que genera Internet, es muy difícil. Yo creo que la impresión mía es que la, el efecto que produjo la imprenta como nuevo medio de comunicación fue exacerbar, des- desarrollar una sociedad que se basaba en la racionalidad. Al revés, creo que las redes sociales han derivado rápidamente hacia una sociedad que yo llamo de la emocionalidad. Entonces, el, lo que caracteriza probablemente al pensamiento liberal de derecha, liberal conservador de derecha, es precisamente el apego, como tú bien dijiste, a ciertas reglas, el apego a una cierta racionalidad. Y esa racionalidad, la verdad, es que hoy día eh, está muy bajo amenaza, es muy difícil de sostener, es muy difícil de defender en un mundo en que las emociones priman, en que el aquí y ahora parece imbatible, Uh -huh. y la mejor demostración de ello es el retiro del 10%. ¿Ah?
Y probablemente vaya a haber un segundo retiro del 10%, es muy probable. En fin, en una sociedad que tiene ese predominio de las emociones por sobre la racionalidad, que los dirigentes políticos vayan a tener la capacidad, la autonomía, la independencia para discutir efectivamente un estatuto de reglas, y que en ese estatuto de reglas vayan a haber dirigentes políticos de centro derecha que lo vayan a poder hacer con cierta eficacia, parece realmente muy difícil. ¿Ah? Claro, pero tú dijiste y declaraste que si hay algo que no querías hacer era dejar de dar la pelea. Y estos son tres frentes donde me imagino que tú consideras que la derecha debe dar la pelea. Por Y por lo supuesto. tanto, asumiendo que eso está descartado, se da por descontado, ¿cierto? ¿Cuánta identidad y cuánta unidad, cuánto pragmatismo y cuánto dogmatismo crees tú que va a requerirse para cada uno de estos procesos? Yo creo que debe Esto darla. antes de preguntarte por los candidatos, que igual te voy a preguntar. No, pues es que tu pregunta me lleva a lo de los candidatos porque el que yo crea que debe darla choca de inmediato con una realidad. No hay ningún no de los posibles candidatos presidenciales de la centroderecha, desde el mejor posicionado hoy día, que es Joaquín Lavín, hasta quienes están, entre comillas, desafiándolo, que no se haya declarado partidario del apruebo. Entonces, Pero bueno, José Antonio Castro. ¿Ah? sí, claro, pero yo estoy hablando de los que De tus candidatos. se perfilan, de los que se perfilan con no, no tan, ¿cómo decirlo? No tan testimonialmente, digamos. ¿Ah? De Ujú. aquellos que quieren representar a la alianza, al Pacto Chile Vamos, que está gobernando hoy día. ¿Ah? Sí. Los que están en el Pacto Chile Vamos, todos los que son o aspiran a ser, se declaran partidarios de la prueba. Entonces, eso ya te está mostrando lo que para mí augura un proceso constituyente con representantes de la centro derecha bastante desperfilados, ¿ah? Bastante debilitados en su capacidad de defender lo que es un ideario político de centro derecha. ¿Ah? Pero creo que debiera hacerlo. Creo que ahí está su camino, creo que ahí está su espacio vital. ¿Ya? Ahí está toda posibilidad de existencia futura. Oye, ¿y no será al revés, Gonzalo? ¿No será que esos candidatos que tú llamas testimoniales son los únicos que no consideran que es una pérdida de adhesión o tracción hacia la ciudadanía el rechazo? No, no es que sea la casualidad el que los haya puesto a ellos, ¿cierto? Y que sean al mismo tiempo testimoniales y parte del rechazo, sino más bien que es esa condición las que les permite, entre comillas, captar esa franja, dejando fuera toda la demás. O sea, nosotros tenemos un ejemplo súper concreto, que es el caso de Piñera. O sea, Piñera, en buena medida, aparte de su tosudez, es capaz de romper el clivaje del sí y el no precisamente porque él siempre dijo haber votado y haber estado por el no. O sea, esa pequeña franja donde él permitía, ¿cierto?, correr la zanja, que ni siquiera la pudo correr Joaquín Lavín, que fue el que tuvo el mejor resultado en su minuto, se parece mucho a este momento de este acuerdo constituyente y este proceso, donde hay un sector de la política, ¿cierto?, que está dentro de este acuerdo. La ultra tampoco está, si de hecho no lo firmaron. El hecho que hoy día estén por el apruebo, digamos, es relativamente nuevo dentro de este proceso. Y tampoco está la derecha más extrema representada en este acuerdo. Pero hay un ancho camino al medio representado. No, yo creo que no se parece, fíjate. Nuevamente tengo que controvertir tu Ujú. punto de partida, digamos, tu supuesto de la pregunta. Para eso es la invitación. Simbólicamente, el plebiscito del 88 era un plebiscito que tenía un clivaje fundamental: democracia/derechos humanos, dictadura. O sea, a mi juicio, lo que la gente vio en el voto
el año 88, Ujú. fueron esas alternativas. Eh, y por lo tanto, a mí nunca me ha producido problema que hayan habido personas de centro derecha que hayan votado por el no en ese plebiscito. Y, y- y creo que no le provocó ningún problema a la centro derecha en su identidad que hayan habido esas personas, esos dirigentes, al punto que No, y al revés tampoco, pues, Gonzalo. Al revés tampoco, porque los que estuvieron por el sí, luego se integraron al proceso democrático, que era lo que se suponía, era la opción del otro, y han participado de un proceso obvio, democrático desde obvio, ese momento hasta la fecha. obvio, Ujú. obvio, porque era las opciones en Así como van juego. a después formar parte de la redacción de una constitución y del proceso democrático post No, no, 25 si es que gana la no, prueba. no, Se porque van a ir no, pero tú decís que se van a retirar de la cancha. no se van a retirar de la Ya. cancha, van a sufrir una deslegitimación brutal en sus postulados, en su ideario. Una derrota, si hubiera aquí una derrota del rechazo, como yo he escuchado, digamos, personas que dicen que, porque ese es el punto de partida de la conversación, personas que dicen que a lo que a nosotros nos conviene es que el rechazo saque menos del 15% para que quede claro que la derecha no votó por el rechazo. Yo digo todo lo contrario. A la derecha lo que le conviene es que el rechazo saque al menos un 35% para que quede claro que la derecha votó por el rechazo. Vale Ujú. decir, para que quede claro que la derecha votó por el país que hemos construido en los últimos 30 años. Ok, Y y acto seguido. Imaginémonos ese escenario que es como tu escenario de base, que probablemente gane la prueba, pero que de manera menos indecorosa de la que algunos dictan hoy día, ¿cierto? no, si el problema, Camilo, no es ganar o perder, si yo no No, no, tengo. no, no, me refiero al día siguiente. Al día Claro, siguiente, sí, al día siguiente yo no tengo problema en defender lo que yo creo después de haber perdido. Sí, eso a nadie lo inhibe. Lo que a uno lo inhibe es no haber sido capaz de votar por lo que uno cree. Y ujú. luego que uno no fue capaz de votar por lo que uno cree, pretender ir a defenderlo. Y esa inhabilidad alcanza los candidatos presidenciales. ¿Cómo? Esa inhabilidad alcanza a los candidatos presidenciales. Es decir, si te hago la pregunta más tramposa, ¿eso significa entonces que no vas a apoyar a Joaquín Lavín? La, la, la pregunta no es tramposa, no, porque la respuesta es fácil. Mira, eh, uno vota por los candidatos, por las opciones reales que tiene. ¿Ah? Y si yo tengo que votar, elegir entre Joaquín Lavín y Jadwe, yo voy a votar por Joaquín Lavín, primero porque lo creo una persona tremendamente bien inspirada, honesta, con vocación de servicio público, con, con muchas ideas que yo comparto, últimamente con algunas que no, pero con muchas que sí comparto. Ah, o sea, tú no eres socialdemócrata. No lo soy y nunca lo Ah, voy a ya. hacer. Y, y por lo tanto, yo no tendría problema en votar por él. Es más, es muy difícil que haya algún otro candidato en la papeleta, como se ve la realidad hoy día, que a mí me hiciera dudar de votar por Joaquín. El problema es un problema distinto. El problema es si Joaquín después va a poder gobernar como presidente de centro derecha. Y creo que eso va a ser muy difícil. Oye, Gonzalo, y aunque se nos va muy rápido el tiempo, entremos en esa dificultad, en la dificultad que hoy día es gobernar. No es solo difícil gobernar como presidente centro-derecha, es también difícil gobernar como presidente centro-izquierda. Y esa dificultad tiene un problema institucional bien nítido hoy día, ¿cierto? En un parlamento que tiene un nivel de representatividad muy distinto, o una regla de representatividad muy distinta que la que encarna la presidencia de la República. O sea, eh, por así decirlo, hay una especie de condena de gobernar en minoría respecto al Parlamento permanente, mientras el sistema es proporcional en el caso del Congreso, ¿cierto? Y es mayoritario en el caso del presidente de la República. ¿Tú no crees que esa es una de las
revisiones importantes que hay que hacerle al proceso político chileno, es decir, equilibrar al menos ese problema entre el Ejecutivo y el Legislativo, no sé si a través de un semipresidencialismo u otra regla que a ti te parezca interesante de seguir. No, yo creo que yo, por cierto, siempre estuve en contra de que se cambiara el sistema binominal, porque en realidad de lo que yo estaba en contra era de que nos fuéramos de un sistema electoral mayoritario a un sistema proporcional. Y por una cuestión de simple lógica, porque a mí me parece que no funciona un régimen presidencial con sistema electoral proporcional. Ujú. Si tú tienes un sistema presidencial, tú necesitas tener, a mi juicio, un sistema electoral mayoritario. A Eso es eso lo, me refiero con recalibrarlo. eso es lo que tiene Estados Unidos, por ejemplo. Ujú. ¿Ah? El, el, el presidencialismo en el mundo que funciona, funciona sobre esa base. Ahora, yo tampoco soy partidario y por eso yo apoyaba que se mantuviera un sistema electoral mayoritario. Eh, pero se cambió. Y quedamos en una situación que a mi juicio es muy mala para el país, porque aquí hay dos opciones lógicas, hay dos opciones que tienen lógica. Una es, mantenemos el sistema electoral proporcional y nos vamos a un sistema semipresidencial, o mantenemos el presidencialismo y volvemos a un sistema electoral mayoritario. Creo que esto es lo que al país le conviene, Lo segundo, lo segundo. ¿ya? Creo que es políticamente imposible. Exacto. Y con realismo político, entonces, ¿crees que sería el momento de avanzar hacia un semipresidencialismo? Yo no usaría el adjetivo avanzar o verbo avanzar, Ujú. eh, No, porque no, no creo, tomes como una teleología, me refiero a moverse a. claro, que es que el lenguaje, siempre Sí, está bien. me ocupo mucho del lenguaje yo. Eh, eh, yo creo que no, yo creo que no va a pasar eso. Creo que nos vamos a quedar con esta estructura cruzada. ¿Ah? Y creo que no va a pasar porque finalmente, culturalmente, este es un país muy presidencialista. Bueno, eso te obliga entonces de nuevo a tener una base de coalicional amplia para lo parlamentario. Si es que aspiras a gobernar con un presidente mayoritario de derecha, para tener una mínima representación, ¿cierto? Parlamentaria, tú requieres antes construir una coalición que sea al mismo tiempo la coalición que gobierna y que tenga una representación amplia en el Parlamento. No, el problema, Camilo, no es que la derecha pueda tener mayoría en el Congreso. No sé si mayoría, ¿eh? pero Ni, orden. no, 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 sí, sí, no es que pueda tener, el problema no va por ahí como yo lo veo. La razón por la cual es muy difícil para un presidente eh, eh, gobernar con un Congreso que ha sido elegido con régimen proporcional, es que los regímenes proporcionales favorecen la representación a costa de la moderación. ¿Ah? Entonces, los regímenes proporcionales son los que te generan parlamentarios del 2%, del 1%, del 5%, y te producen una fragmentación del sistema de partidos. Esa fragmentación del sistema de partidos ayuda, perdón, el sistema electoral, lo que hace que se fragmenten los partidos es Ujú. que como tú tienes la posibilidad de entrar con menor cantidad de votos, tener cargos elegidos, eso te lleva a una exacerbación de los discursos y a una fragmentación de los partidos. Que es lo que vivimos, Exactamente. ¿sí? Y eso hace que, ya sea que tú seas presidente de izquierda o presidente de derecha, te enfrentas a un Congreso en el cual hay una dispersión muy grande y no hay incentivos realmente a los acuerdos. Lo entiendo, pero los regímenes parlamentarios lo que hacen en ese caso entonces es que esa dispersión
la convierten en un orden de gobierno por la vía de construir una coalición que es feble, que es del momento, ¿cierto? Pero que les permite tener la mayoría suficiente para nombrar al primer ministro, por Sí, ejemplo. el punto es el punto es el siguiente. Los gobiernos mayoritarios lo que hacen es que arman una coalición de gobierno que tenga una representación parlamentaria suficiente, ¿cierto? Para que sea el gobierno el que tenga esa mínima representación. Sí, pero espérate un poquitito. Eh, lo que nosotros tenemos hoy día, si nosotros tenemos que elegir, ¿ah? Yo preferiría, y lo veo como una opción casi imposible, que volviéramos a un régimen electoral mayoritario, porque eso efectivamente genera un incentivo a la moderación, hace crecer el centro, hace crecer las posiciones de centro izquierda y de centro derecha, y genera, por lo tanto, mucho más factibilidad de diálogo y de acuerdo entre el Congreso y el presidente. Los regímenes parlamentarios, como tú dices, o semipresidenciales, te generan el incentivo a formar mayorías accidentales. El punto es que la experiencia nuestra, la experiencia de Chile, y cuando yo miro nuestros políticos y nuestro sistema político, yo creo que padeceríamos de una inestabilidad crónica. Ujú. Pero el Yo, próximo presidente, si fuera, por ejemplo, de tu partido, va a tener un parlamento elegido con esta regla y va a ser elegido probablemente con la misma regla con la que se elige el presidente actual. Por lo tanto, vuelvo a mi pregunta, ese presidente que fuera de tu partido tiene que mantener Chile Vamos a toda costa, tiene que ampliarlo, con la dificultad que tú dices, ¿cierto?, de el día después de un momento en el cual hubo estrategias distintas para enfrentar este momento tan crucial como es la constituyente. bajo un régimen presidencial como el nuestro, yo creo que la viabilidad de ampliarlo es casi cero. Yo soy muy pesimista de eso. Ujú. O sea, la idea de que yo puedo gobernar, yo puedo tener un gobierno de centro derecha con la participación institucional de una parte al menos de la centro izquierda, creo que es completamente utópico. Que es otra de las propuestas de Joaquín Lavín. Sí, y, ¿Sí? Ok. y yo creo que eso es completamente utópico. Cualquier grupo de centro izquierda que tenga medio milímetro de frente sabe que integrarse a un gobierno de centro derecha es su muerte, es su desaparición. Y por lo tanto, ninguno lo va a hacer. Entonces, yo no veo cómo yo entiendo la intención, entiendo la lógica de querer hacerlo, pero creo que en la práctica es irrealizable. ¿Ah? Entonces, mi impresión es que nuestro sistema político está en un punto muy complejo porque eh, o nos movemos hacia un sistema que funciona en la teoría, pero que es incompatible con nuestra cultura, o nos movemos hacia un sistema que funciona en nuestra cultura, pero es incompatible con el momento político. Supongo que tu opción es la B. Es lo que yo quisiera que Ya. sucediera. Yo quisiera que volviéramos a tener Un sistema mayoritario o- parlamentario. obvio, porque lo Ujú. otro es ingeniería social. Oye, Tú Gonzalo, la realidad. se nos fue muy rápido el tiempo, pero quiero preguntarte de nuevo una segunda pregunta tramposa y es si es que tienes la posibilidad de elegir entre los dirigentes y dirigentes políticas actuales, más allá de su viabilidad hoy, y tú tuvieses la posibilidad de decir, mira, sabes que yo creo que esta es la persona indicada para representar el desafío que la centroderecha tiene en el mediano plazo, ¿a quién elegirías? Asumiendo que después que lo eliges yo te regalo la viabilidad. Creo que esta pregunta sí que es tramposa porque eh, por definición no la puedo contestar. Porque lo peor que le puedo hacer yo a esa persona es dar su nombre. Pero la tienes en tu mente. Absolutamente. Perfecto. ¿Y es un candidato o candidata?
No es ni candidato ni candidata, pero a mí me encantaría que lo fuera. Ya. ¿Y es hombre o mujer? No, ya, muchas preguntas. Bueno, no pisaste el palito. Gonzalo, te quiero agradecer la conversación de hoy y como este va a ser un periodo convulso, dejarte cordialmente invitado para seguir dándole vuelta y rizando el rizo sobre lo que quede ya, me imagino que después del proceso, o sea, por lo menos del plebiscito de la prueba y del rechazo. Por supuesto, encantado, cuando quieras, pues, Camilo. Siempre muy entretenido conversar. Bueno, y a ustedes, queridísimos auditores, sigan con la fruición que siempre opinan, comparten, comentan, pónganle likes a nuestros videos y nos vemos en un siguiente capítulo de Comando Jungle. Chao, Gonzalo. Chao a todos ustedes.